Ay, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día 24 de septiembre del 2025 son las 6:52 de la mañana. Estoy aquí porque quiero compartir algo con el pueblo, porque es bien importante compartir esto, es muy importante, porque esto los pasa a nosotros, esto los pasa, y así los tratan y así dice que somos, y esto es lo que pasa dentro de esta cloaca, dentro de la corrupción, porque son unos mafiosos, todos son unos mafiosos. Por eso todos, ninguno se pisa la manguera. Escúchenlo. Hola mi gente, mi nombre es Geraldo Ramírez, tengo 58 años, soy de Medellín, Colombia, y hoy voy a compartir con ustedes una historia que cambió completamente mi vida y mi fe. Durante 18 años serví como pastor en una de las congregaciones evangélicas más grandes de mi ciudad, pero lo que descubrí detrás de las cortinas me hizo cuestionar todo aquello en que creía. Ustedes no tienen ni idea de lo que realmente pasa en los pasillos de las iglesias, en las reuniones de liderazgo y principalmente con... Quiero que pongan cuidado, porque a él no lo puso Dios. En todo caso, a él no lo envió Dios. A él lo pusieron los hombres. Y nunca dijo a mí me puso Dios, no. Nunca aceptó que fueron los hombres quienes lo pusieron. Ponga cuidado. ¿Cómo ocurre? Con la plata de los hermanos. Lo que voy a revelar hoy puede chocar a mucha gente, pero es la pura verdad sobre un sistema que explota la fe de las personas para enriquecer a unos pocos. Antes de empezar, díganme ahí en los comentarios, ¿de dónde son ustedes? Quiero saber si ya han pasado por algo parecido en sus iglesias. ¿Quién no? Dejen sus testimonios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes se van a identificar con mi historia. Lo que van a escuchar hoy no es solo mi testimonio, sino también evidencias de cómo pastores usan la palabra de Dios para hacerse millonarios a costa de la fe ajena. En Colombia esto es más común de lo que imaginan. Hermanos, mi historia comienza en un barrio popular de Medellín, en la Comuna 13, donde crecí en medio de la violencia y la pobreza de los años 80 y 90. Mi familia era muy humilde. Mi papá trabajaba como albañil y mi mamá vendía empanadas en la esquina para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos y yo era el tercero. Cuando tenía 23 años, en 1990, mi vida dio un giro total. Había caído en las drogas y andaba en malos pasos. Hasta que un día mi hermana menor me llevó a una iglesia evangélica en el barrio Santo Domingo. Geraldo, ven conmigo, esto te va a cambiar la vida, me dijo. Yo fui más por acompañarla que por otra cosa. El pastor se llamaba Roberto Castañeda, un hombre carismático que hablaba con mucha autoridad. Esa noche predició sobre la transformación que Dios podía hacer en las vidas más perdidas. Sus palabras me llegaron al corazón y ahí mismo decidí entregarle mi vida a Cristo. Fue una experiencia real, hermanos, de esas que uno siente que Dios realmente le habla. Los primeros años fueron hermosos. Me dediqué completamente al ministerio, estudiaba la Biblia día y noche, participaba en todos los cultos, ayunos y vigilias. El pastor Castañeda vio mi dedicación y me fue dando más responsabilidades, primero como ujier, luego como líder de jóvenes, después como diácono. En 1995 me casé con Marleni, una hermana de la congregación que también tenía un corazón sincero para Dios. Tuvimos 3 hijos, Juan Carlos, María Fernanda y Santiago. Mi familia creció dentro de la iglesia y todo parecía perfecto. El pastor Castañeda se convirtió en una figura paterna para mí. En 1998, después de 8 años sirviendo fielmente, el pastor me propuso estudiar teología para convertirme en pastor asociado. Geraldo, Dios tiene grandes planes contigo, me decía. Yo acepté con mucha ilusión. Estudié 3 años en el Seminario Bíblico de Medellín. Me gradué con honores y en 2001 fui oficialmente ordenado como pastor. Los primeros años como pastor fueron increíbles. Tenía mi propia congregación de casi 300 personas. Predicaba con pasión, visitaba enfermos, consolaba a los dolientes, casaba parejas, bautizaba nuevos creyentes. Sentía que realmente estaba cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Pero hermanos, alrededor del año 2005 empecé a notar cosas raras. Ya llevaba 4 años como pastor y había ganado la confianza del liderazgo regional. Fue cuando me invitaron por primera vez a las reuniones mensuales de pastores en Bogotá. La primera vez que fui quedé impresionado.
Era un hotel 5 estrellas en la zona rosa. Todos los pastores llegaban en carros último modelo, vestían trajes carísimos y hablaban de propiedades, inversiones y negocios. Yo llegué en mi Renault 12 del 85 y con el único traje que tenía. Durante esa reunión, el pastor supervisor Edgar Morales, un hombre de unos 55 años que manejaba todas las iglesias de la región, habló sobre las bendiciones financieras que Dios tenía preparadas para sus siervos fieles. Pero lo que más me llamó la atención fueron las conversaciones privadas que escuché. Pastor Geraldo, me dijo el pastor Morales al finalizar, usted tiene potencial, pero necesita entender cómo funciona realmente el reino de Dios en la tierra. No se trata solo de predicar, sino de prosperar para poder bendecir a otros. Esas palabras sonaron extrañas en mi corazón. En esa época, mi iglesia había empezado a crecer mucho. De 300 personas pasamos a 800 en menos de 2 años. Con eso llegaron más diezmos y ofrendas. El problema era que, según las normas de la denominación, yo solo podía quedarme con el 30% para mi sostenimiento. El 40% debía enviarse a la sede regional, y el 30% restante era para gastos de la iglesia local. Pero empecé a notar que otros pastores vivían mucho mejor que yo, a pesar de tener congregaciones más pequeñas. El pastor Jairo Pérez, por ejemplo, tenía una iglesia de apenas 400 personas, pero vivía en una casa enorme en el poblado. Tenía 2 carros último modelo, y sus hijos estudiaban en colegios privados carísimos. Un día, después de un culto, me acerqué al pastor Jairo y le pregunté directamente, «Hermano, ¿cómo haces para vivir tan bien con una congregación pequeña?» Él me miró, sonrió y me dijo, «Geraldo, cuando estés listo para crecer de verdad, conversamos». Esa respuesta me dejó muy intrigado. Las dudas aumentaron cuando mi esposa Marlene empezó a preguntarme por qué no podíamos mejorar nuestra situación económica. Vivíamos en una casa alquilada en un barrio de clase media. Yo tenía un solo traje para predicar y ella trabajaba medio tiempo en una tienda para ayudar con los gastos. Veía a otros pastores con sus esposas llenas de joyas y ropa de marca, mientras nosotros apenas llegábamos a fin de mes. Entonces decidí investigar. Empecé a revisar más detalladamente los movimientos financieros de mi iglesia y a preguntar discretamente a otros pastores sobre sus métodos de prosperidad. ¿Qué opinan ustedes de lo que han escuchado hasta ahora? ¿Han visto algo similar en sus iglesias? Déjenme sus comentarios porque lo que viene es aún más impactante. Sí. Hermanos, muchas gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Valoro enormemente su compañía y les prometo que lo mejor está por venir. En 2007 tuve la oportunidad que cambió mi perspectiva para siempre. El pastor Morales me invitó a un retiro espiritual de 3 días en una finca en Río Negro, Antioquia. Según él, era para pastores selectos que habían demostrado madurez ministerial. La finca era impresionante. Tenía piscina, cancha de tenis, caballerizas y una casa principal que parecía un palacio. Allí estaban 15 pastores de diferentes ciudades, todos con el mismo perfil. Congregaciones grandes, influencia regional y aparentemente mucho dinero. La primera noche, después de una cena lujosa, el pastor Morales nos reunió en una sala privada. Hermanos, dijo, lo que vamos a hablar aquí es confidencial. Estamos aquí los pastores que realmente entendemos cómo funciona el reino de Dios en estos tiempos. Entonces comenzó a explicar lo que él llamaba la teología de la abundancia aplicada. Básicamente nos dijo que Dios quería que sus siervos vivieran como reyes en la tierra, pero que para eso necesitábamos ser astutos como serpientes. La frase me sonó familiar, pero el contexto era completamente diferente al bíblico. El problema, continuó, es que si los hermanos ven que vivimos muy bien, pueden empezar a hacer preguntas incómodas. Por eso necesitamos ser discretos en nuestros métodos de generación de ingresos. Ahí fue cuando se me erizó la piel. El pastor Jairo Pérez fue el primero en compartir su método. Resulta que él había creado varias fundaciones benéficas a nombre de la iglesia. Estas fundaciones recibían donaciones de empresarios que querían deducir impuestos, pero en realidad el dinero se desviaba a cuentas personales. Es completamente legal, decía, porque las iglesias no pagan impuestos y no hay mucha supervisión gubernamental. Otro pastor, Roberto Suárez de Cali, explicó cómo había montado una empresa de servicios ministeriales que le cobraba a la iglesia por predicaciones, asesorías y eventos especiales. Como él era el pastor principal, básicamente se pagaba a sí mismo con el dinero de los diezmos y ofrendas, pero de manera legal. El más descarado fue el pastor Miguel Ángel Torres de Barranquilla. Él había convencido a su congregación de que Dios le había revelado comprar un terreno para construir un centro de restauración familiar. Recaudó 800 millones de pesos, compró el terreno, pero nunca construyó nada. Después vendió el terreno por el doble del precio y se quedó con la ganancia, diciéndole a la congregación que Dios había cambiado los planes.
Geraldo, me dijo el pastor Morales, tu iglesia está creciendo mucho y tienes potencial para generar ingresos importantes. Podemos ayudarte a estructurar un plan para que mejores tu calidad de vida sin levantar sospechas. Me explicó que ellos tenían contactos con abogados especializados en crear esquemas legales pero éticamente cuestionables. Esa noche no pude dormir. Todo lo que había escuchado iba en contra de todo lo que yo creía sobre el ministerio pastoral. Recordé las palabras de Jesús sobre no servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Me sentí confundido, decepcionado y traicionado. Cuando regresé a Medellín después de ese retiro, mi mente era un caos. Marlene notó inmediatamente que algo me pasaba. Geraldo, ¿qué te pasa? Pareces preocupado desde que regresaste del retiro, me decía. Yo no sabía cómo contarle lo que había descubierto. Decidí tomar tiempo para orar y reflexionar sobre lo que había escuchado. Pasé 2 semanas leyendo la Biblia, buscando respuestas. Cada vez que leía los pasajes sobre la honestidad, la justicia y el amor al dinero, me confirmaba que lo que habían propuesto esos pastores estaba mal, pero la presión comenzó inmediatamente. El pastor Morales me llamaba cada semana preguntándome si ya había tomado la decisión de crecer. El pastor Jairo Pérez me visitó en mi oficina y me dijo, Geraldo, no seas ingenuo. Todos los pastores importantes hacen esto. Si no te unes, te vas a quedar atrás y tu ministerio se va a estancar. La presión aumentó cuando empezaron a llegar invitaciones especiales a conferencias y eventos que, casualmente, solo incluían a los pastores que participaban en estos esquemas. Me di cuenta de que había una red bien organizada y que yo estaba siendo excluido por no aceptar sus propuestas. En octubre de 2007, durante la Asamblea Anual de Pastores en Bogotá, el pastor Morales me llamó aparte. Geraldo, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He estado observando tu actitud últimamente y me preocupa que no estés entendiendo las oportunidades que Dios te está dando. Le respondí con honestidad. Pastor, he estado orando mucho sobre lo que me propusieron y siento que no es correcto. Yo entré al ministerio para servir a Dios y a las personas, no para enriquecerme. Su expresión cambió completamente. Ten cuidado, Geraldo, me dijo en un tono que nunca le había escuchado. A veces Dios prueba nuestra obediencia de maneras que no entendemos. Sería muy triste que un pastor con tanto potencial como tú perdiera su posición por ser terco. Esas palabras sonaron claramente como una amenaza. Cuando regresé a mi hotel, encontré un sobre debajo de mi puerta. Adentro había fotos de mi familia. Marlene saliendo del trabajo, Juan Carlos en el colegio, María Fernanda en el parque. No había ningún mensaje, pero el significado era claro. Esa noche no pude dormir. Llamé a Marlene llorando y le conté todo. Ella se asustó mucho, pero me dijo algo que nunca voy a olvidar. Geraldo, prefiero vivir pobre pero con la conciencia tranquila, que rica pero traicionando lo que creemos. Al día siguiente hablé con el pastor Morales y le dije que había decidido no participar en sus esquemas, pero que tampoco iba a denunciar nada, solo quería continuar con mi ministerio en paz. Él me dijo que respetaba mi decisión, pero que esperaba que fuera definitiva y discreta. Durante los siguientes meses, mi ministerio comenzó a ser saboteado sistemáticamente. Cancelaron conferencias donde yo iba a predicar. Me excluyeron de reuniones importantes y empezaron a circular rumores sobre mi falta de visión ministerial y mi espíritu religioso. Lo más doloroso fue cuando algunos pastores amigos comenzaron a alejarse de mí. El pastor Hernán Jiménez, con quien había trabajado por años, me dijo un día, Geraldo, no sé qué está pasando contigo, pero el liderazgo regional está preocupado por tu actitud. Deberías reconsiderar tu posición. Me di cuenta de que había 2 opciones. Unirme al sistema corrupto o prepararme para ser expulsado de la denominación. En marzo de 2008 ocurrió el evento que me decidió a actuar, sin importar las consecuencias. Una hermana de mi congregación, doña Carmen Rodríguez, una señora viuda de 68 años que trabajaba vendiendo chance en el semáforo, se me acercó después del culto dominical. Pastor Geraldo, me dijo con lágrimas en los ojos, necesito hablar con usted en privado. La llevé a mi oficina y ahí me contó algo que me partió el corazón. Resulta que el pastor Morales había visitado nuestra iglesia 2 semanas antes y había predicado sobre sembrar para la cosecha millonaria. Durante esa predicación había dicho que Dios le había revelado que necesitaban 50 millones de pesos para un proyecto especial que bendeciría tremendamente a toda la congregación. Pidió que quienes tuvieran fe de millonarios hicieran sacrificios extraordinarios. Doña Carmen, con su corazón sincero y su fe sencilla, había ido al banco al día siguiente y había retirado todos sus ahorros. 8 millones de pesos que tenía guardados para una operación de catarata que necesitaba urgentemente. Pastor, me decía llorando, yo entregué todo porque creí que Dios me iba a devolver el triple,
Pero ya pasaron 2 semanas y no ha pasado nada. Además, el médico me dice que si no me opero pronto puedo quedar ciega. Me quedé helado. Le pregunté si había más hermanos que habían entregado sumas grandes y ella me confirmó que sí. Don Alberto Vargas había entregado 12 millones que tenía para el tratamiento de cáncer de su esposa. La familia Hernández había entregado 15 millones que tenían ahorrados para la entrada de su casa. En total, calculamos que se habían recaudado más de 80 millones de pesos. Esa misma tarde llamé al pastor Morales para preguntarle sobre el proyecto. Su respuesta me dejó sin palabras. Ah, sí, Geraldo, efectivamente recaudamos una buena suma. Ese dinero ya se invirtió en la expansión del ministerio regional. Dile a los hermanos que confíen en que Dios les va a devolver mucho más de lo que sembraron. Pero pastor, le dije, hay hermanos que entregaron dinero que necesitaban para tratamientos médicos urgentes. Su respuesta fue fría. Geraldo, eso es cuestión de fe. Si ellos creyeron que era correcto entregar ese dinero, Dios se va a encargar de suplir sus necesidades de otras maneras. Nosotros no podemos estar devolviendo ofrendas cada vez que alguien se arrepiente. Esa noche hablé con Marlene y tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Íbamos a ayudar a esos hermanos con nuestros propios recursos, aunque eso significara endeudarnos, y íbamos a exponer públicamente lo que estaba pasando. Al día siguiente fui al banco y saqué un préstamo personal de 15 millones de pesos. Con eso y los ahorros que teníamos, logramos reunir 20 millones. No era todo lo que habían entregado los hermanos, pero al menos era suficiente para la operación de doña Carmen y parte del tratamiento de la esposa de don Alberto. El domingo siguiente, durante el culto matutino, decidí predicar sobre la responsabilidad pastoral y el manejo de las finanzas en la iglesia. Fue una predicación directa, donde hablé sobre pastores que se enriquecían a costa de la fe de las personas y sobre la responsabilidad que teníamos de proteger a las ovejas más vulnerables. Al final del culto, públicamente, les devolví el dinero a doña Carmen y don Alberto, explicándole a la congregación lo que había pasado. Hermanos, les dije, Dios no necesita que ustedes se queden sin tratamientos médicos o sin casa para financiar su obra. Un pastor que les pide sacrificios que los perjudican no está siguiendo el corazón de Dios. La reacción de la congregación fue inmediata. Algunos aplaudieron y lloraron de emoción, pero otros se vieron confundidos y preocupados. Sabía que esa decisión tendría consecuencias graves, pero no me importó. Mi conciencia estaba en paz. El lunes temprano recibí una llamada del pastor Morales. Estaba furioso. Geraldo, ¿qué acabas de hacer? ¿Te das cuenta de las consecuencias de tus acciones? No solo me has desautorizado públicamente, sino que has sembrado dudas en una congregación sobre el liderazgo regional. Le respondí con firmeza. Pastor, hice lo que mi conciencia y mi Dios me dictaron. No voy a permitir que se abuse de la fe de personas humildes para enriquecer a unos pocos. Su respuesta fue definitiva. Geraldo, tienes 48 horas para retractarte públicamente o enfrentarás un proceso disciplinario que terminará con tu expulsión de la denominación. Sabía que mi tiempo como pastor de esa denominación había llegado a su fin. Como era de esperarse, no me retracté. 2 días después, recibí una carta oficial informándome que había sido separado de mis funciones pastorales por insubordinación, falta de respeto a la autoridad espiritual y siembra de división en la congregación. Además, se me prohibía ejercer cualquier función ministerial dentro de la denominación y se les enviaba una circular a todas las iglesias afiliadas, advirtiendo sobre mi espíritu rebelde. La noticia se extendió rápidamente por toda la red de iglesias evangélicas de la región. Algunos pastores que secretamente simpatizaban conmigo me llamaron para expresar su apoyo privado, pero ninguno se atrevió a defenderme públicamente. El miedo a perder sus posiciones era más fuerte que su convicción. Lo más doloroso fue la reacción de mi propia congregación. Aunque muchos hermanos me apoyaron inicialmente, la presión del liderazgo regional fue intensa. Enviaron a un pastor interventor, que se encargó de reeducar a la congregación sobre los peligros de seguir a pastores rebeldes. En cuestión de 3 meses, más de la mitad de los miembros de mi iglesia habían sido convencidos de que yo era un instrumento del diablo para dividir la obra de Dios. Algunos hermanos que habían sido como familia para mí me dieron la espalda completamente. Recuerdo especialmente a don Ramiro Pérez, un hombre que había bautizado y que consideraba como un padre, quien me dijo: Pastor Geraldo, usted se dejó llevar por el orgullo y ahora está pagando las consecuencias. Económicamente fue devastador. No solo perdí mi salario pastoral, sino que al haber sacado el préstamo para ayudar a los hermanos, quedamos endeudados. Marlene tuvo que conseguir trabajo de tiempo completo, y yo comencé a trabajar como conductor de Uber para poder pagar las cuentas. Pero lo más difícil no fueron las consecuencias económicas, sino la crisis espiritual que viví.
Durante varios meses cuestioné todo: mi llamado pastoral, mi fe, incluso la existencia de Dios. ¿Cómo era posible que un sistema que se suponía representaba a Dios Es que fuera Dios no tan lo había corrupto? mandado. ¿Cómo era posible que personas que habían caminado Todo era de conmigo hombre. por años me abandonaran tan fácilmente? ¿Y Fue sabes? Marlene quien me ayudó a encontrar el camino de Y vuelta. ves cómo la Un día, congregación después de verme llorar se por va horas, me a dijo: favor de los Geraldo, lobos. no dejes que la maldad de algunos hombres te haga perder tu fe en Dios. Tú hiciste lo correcto y Dios lo sabe. El problema no es con Dios, sino con un sistema religioso corrupto. Comenzamos a congregarnos en una pequeña iglesia independiente dirigida por el pastor Andrés Moreno, un hombre sencillo que trabajaba como ¿Ya ve? Esto es lo que tenemos que cambiar nosotros. Amarrémoslos los cinturones y digámosle no a esta corrupción. No caigamos en la corrupción. La congregación se hace a favor de los delincuentes. La congregación es como los de recursos humanos. Los recursos humanos no apoyan a la víctima, sino que a los delincuentes. Ellos son a favor de los delincuentes. Así es la congregación. Es el colmo. Y usando los versículos al revés. Porque con este versículo le dijeron, hay que ser serpiente, hay que ser prudente como la serpiente. Usaron ese pedacito, pero no todo, donde dice, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Le dieron vuelta a todo, ¿verdad que sí? Y luego ahí mismo, en ese mismo versículo, manda a Lucas 10:3. Lucas 10:3. Dice en el 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué les dijo él cuando Jesús los envió? Tengan cuidado. Sean prudentes como serpientes, sean prudentes, mantengan la distancia porque se van a meter con lobos. Se los van a hartar. Se los van a hartar. Y el coraje a mí que me da, que como la congregación, los que congregan pueden ser tan alcahuetos y no son a favor de lo de Dios, a favor de la justicia, a favor de la palabra. No, son en contra de la palabra. Pero juicio viene para ellos y para ustedes que alcahuetean estas cosas. Créame que sí. Quise ponérselos para ver, para que vean. Porque eso es real. Eso pasa. Eso pasa y aquí donde sea. ¿Ve? Porque en el evangelio es fuera de lucro. En el evangelio no se ofrenda ni se diezma. No se ofrenda ni se diezma. Porque no estamos en la ley. No somos judíos. Somos gentiles y vamos a vivir como gentiles. Y como gentiles nos vino a enseñar Jesús que viviéramos, no como un judío. Porque si Jesús hubiera querido seguir siendo que las cosas continuaran, no hubiera venido a dejar un evangelio. Jesús no hubiera venido, que siguiera el judaísmo como estaba y que siguiera la gente ofrendando y diezmando su pueblo. Su pueblo. Pero Jesús vino a quitarles todito eso. Vino a quitar lo último para ejercerlo. Vino a quitar lo primero para ejercer lo último. Para ejercer el evangelio. Y a quitar todito eso. Entonces, ¿qué nos pasa, Dios mío? A ver, ¿cuándo vamos a entender? Así es que levantemos la voz y no los dejemos. Claro que van a decir. No, la hermana María Carrillo le dice. Hermana María Carrillo le dicen, usted tiene espíritu de error. Usted está endemoniada. No se deje llevar por Satán. Usted está endemoniada, no se deje. Siga adelante, pero deje al diablo atrás. Usted está endemoniada. Y usted está endemoniado desde que ha empezado a escuchar a esa vieja bruja que sale en la YouTube. Dios tenga misericordia de veramente. Créame que yo oro para que Dios sacuda a esas personas. La sacuda para bien, que les abra los ojos de una vez y se arrepientan
y se arrepientan, porque con ellos se tiene que arrepentir toda la alcahueta congregación, toda la congregación alcahueta que está besándole las nalgas a los que los tienen, a sus verdugos. Pégame, pero no me dejes. Róbame, pero no me dejes. Yo voy a trabajar como las prostitutas cuando alimentan a los padrotes. No, déjame, yo voy a ver a quién. No, si no consigo nada con las nalgas esta noche, déjame que en que sea, voy a ir a vender lo que tiene mi papá, pero te lo voy a traer. Si no consigo con la vagina lo que te voy a traer, voy a ver a dónde lo consigo robando. Si no lo consigo con la vagina, lo voy a conseguir robando, pero tu dinero te lo traigo. Así estoy hoy en día la congregación. Dios les bendiga.